ya no se lo considera. También el papel filtro que ya viene previamente pesado, hablando de qué es lo que tiene que estar pesado, pues cuando nosotros solamente hacemos el secamiento simple a 105 grados centígrados, el papel filtro tiene un peso previo que ya viene en la especificación del fabricante, de tal manera que se habrá que encerarlo cuando ponemos en la balanza, ¿ya? Entonces, todo eso son detalles gravimétricos, ¿no? Peso del material, peso de membranas, peso de la muestra problema, peso de la muestra una vez, como dijo la compañera Águila, procesada, ¿sí? Para de ahí recién empezar a hacer los cálculos gravimétricos, ya el cálculo propiamente dicho, ¿ya? Entonces, con eso habíamos empezado. Habíamos hablado también de dos tipos de gravimetrías. ¿Quién recuerda? Método de precipitación y método de volatilización. Volatilización. Muchas gracias, señorita Molina, ¿no? ¿Sí? La niña que contestó, por favor. Sí, sí, está bien acá. Ya, entonces, cada uno pues con sus características, y habíamos dicho pues que en las volatilizaciones, ¿sí? Se manejan mucho más para determinaciones de humedad, de sólidos y de dióxidos de carbono. Sí, son las más, digamos, comunes, ¿no? Pueden haber otros también, pero las gravimetrías por volatilización, pues, son típicas para estos análisis. Ya, muy bien. Entonces vamos viendo la última parte de la teoría para entrar a los ejercicios. Les comparto, chicos, ustedes tienen el texto también, por favor. Déjenme minimizar estas cosas por aquí. Y nos habíamos quedado más o menos, ¿sí? Por aquí. Ojo, por favor, que hay toda una parte teórica que está como trabajo autónomo. Después vamos a hablar un poquito sobre eso. Está contenida aquí o en el capítulo 12 del texto nuevo, si lo quieren ver más bonito, tal vez. No hay ningún problema con eso, ¿no? Entonces, vamos a ver una última parte de esta teoría. Todas estas cositas se han mandado a revisar, a leer. Aquí está, ¿no? ¿Sí? A partir del 6B seguimos con nuestra teoría, por favor. Sí, vamos a minimizar un poquito estas cosas que aparecen por aquí y poner todo bien. Ahí está. ¿Ya? Entonces, desde el 6B retomamos nuestra teoría, jóvenes, y aquí viene pues la parte donde nosotros tenemos que tener presente que luego de lavado le pondría aquí filtración, ¿sí? El precipitado se calienta hasta que su masa se haga constante. ¿Qué significa masa constante en gravimetría? ¿Quién me puede decir? Tenemos que estar calentando, secando en el desecador y pesando. En el momento que nosotros hagamos la primera pesada no es suficiente. Tenemos que volver a poner en desecador, ¿sí? Y seguir pesando unas 2, 3 veces, dice hasta peso constante. ¿Ya? ¿Quién me dice qué puede ser peso constante en gravimetría? Un peso del precipitado estable que deje de reaccionar con el ambiente. Ajá, un peso estable que se mantenga pues dentro de la balanza que estamos nosotros, ¿no? Y que no significa que sea exactamente el mismo peso que hicimos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vez, ¿ya? Por favor, consulta 3. Sí, ya mandé para entregar hasta, creo que fue hasta el, perdónenme, hasta el sábado, el día sábado, creo que les dijo la chica ya, las consultas, ¿no? Sí, ¿qué significa peso constante en gravimetría? No es tener exactamente el mismo peso, hay unas condiciones. Por favor, ¿qué significa peso constante? Esa sería la consulta 3. Miss, disculpe, por si acaso no haría referencia a que se le eliminó la humedad o algo así, por ejemplo. Porque El procedimiento, sí, sí. A ver, una cosa es el procedimiento, ¿no? Cuando usted ya ha obtenido durante todo el procesamiento de su muestra, que ha trabajado con interferencias, que ha logrado su precipitado, que lo logra ver visiblemente, físicamente lo logra ver, ¿no? Ya viene el retiro del precipitado, lo pasa a una cápsula, lo pasa a un crisol, ¿sí? O a un crisol de filtración, ¿sí? Ahí empieza el lavado del precipitado,
Primero, el secado del precipitado a temperaturas de entre 100 y 105 grados, dice el protocolo, ¿sí? Y aquellos en donde la forma, ¿sí?, detectable del analito queda solamente en un secamiento. Hasta 105 grados quedó ahí, se lo pone en un desecador, se enfría y se pesa, ¿no? ¿Sí? Y si necesita, pues, llevarle a otra forma más elaborada, desde donde vamos a hacer nuestros cálculos, pues se va a calcinaciones. Eso es otra cosa, ¿ya? Pero el asunto es que cuando ya lo enfrío para pesarlo, ¿sí? Y ya empezar a hacer ya los cálculos gravimétricos, que es otra cosa con el peso último que yo obtenga, ¿sí? Ahí viene, ahí tenemos que llegar a peso constante. Ahí viene mi pregunta, ¿sí? ¿Qué significa peso constante ahí? Claro que usted lo está secando, lo enfría, lo pesa, ¿sí? O puede llevarlo nuevamente al desecador, no ha sido suficiente, lo enfría, lo pesa, ¿sí? Entre todas esas pesadas que va dando, tiene que salirle lo que se llama el peso constante, ¿ya? Que no significa idéntico, no vamos a llegar nunca, nos pasaremos 3 años, exagerando un poco, ¿ya? ¿Qué significa? Hay unas condiciones, esa es mi consulta, ¿ya? Tiene unas condiciones para que usted diga, ok, ya tengo aquí 4 valores diferentes y a esto lo considero yo peso constante. Ahí viene, ¿a qué se llama eso? ¿Estamos, señor Revelo? Sería cuando ya solo varía en valores tan pequeños como centésimos o algo así, porque eso yo he visto en el Sí, sí, laboratorio. muy bien, muy relacionado, pero ¿cuánto? ¿Sí? La cantidad Aquí no está el más o menos, aquí no funciona ya el más o menos, ni me parece que ya estaría bien. Hay unas reglas, ¿ok? Eso es lo que yo mando a preguntar. Gracias, Hay Miss. unas reglas. Ya, dejemos que los compañeros averigüen y respondan, ¿ok? Sí, pero hay una regla, ¿sí? Porque aquí no se deja al azar más o menos, me parece que ya, no. Las reglas se siguen ya. Muy bien, jóvenes. ¿Sí? Aquí dice, algunos precipitados se calcinan para descomponer el sólido, había dicho, para aflojar enlaces y luego poder solubilizarlo bien, ¿no? Este nuevo compuesto, luego de una calcinación, se llama con frecuencia la forma pesada. ¿Ya? Muy bien. Entonces son las cositas importantes que yo tengo aquí recalcadas, por favor, que tenemos que tomar en cuenta. Aquí viene otra parte súper importante, jóvenes, que es la temperatura a la que nosotros tenemos que llegar el precipitado, llevarlo, ¿sí? Para que se forme un producto pesable adecuado, ¿sí? Existen diferentes temperaturas, jóvenes, para secar a un precipitado, ¿sí? O para obtener la forma pesable. No todos los precipitados tienen el mismo manejo en cuestión de calor y de secamiento. Aquí tenemos nosotros 3 precipitados, vean ustedes, ¿sí? Un cloruro de plata, hablan de sulfato de bario, hidróxido de aluminio, y también hay oxalato, ¿sí?, de calcio. Miren ustedes, aquí tenemos algunos ejemplos. Estas son las curvas térmicas, ¿no? A medida que nosotros subimos la temperatura, ¿sí?, suelen los precipitados en el último procedimiento ir perdiendo masa. Por eso todas estas curvas, si ven ustedes con el avance, acá está la temperatura, ¿no? ¿Sí? Con el avance de la temperatura, ¿sí?, todos tienden a perder masa. ¿Por qué? Porque van progresivamente perdiendo distintos tipos de agua. Hay algunos precipitados como el cloruro de plata, por ejemplo, que tenemos aquí arriba, ¿sí?, que miren ustedes, con el avance de la temperatura no cambia mayormente el precipitado, si ven ustedes, ¿no? Entonces, llevándole más o menos hasta 200 a algo, no va a haber mucha variación y podemos obtener un buen peso constante, pues si no hay problema con este precipitado bajas temperaturas. Sin embargo, si nosotros queremos, ¿sí?, para la determinación, por ejemplo, de bario, trabajar con un sulfato de bario en donde vamos a calcular cuánto bario hay, ¿por qué no? Cuánto de aniones sulfatos también podría ser. Tenemos que llevarle a esa temperatura, vean ustedes, un poco más alta para obtener ya el producto completamente seco y que nos sirva para ya, una vez seco, pues pesarlo, vean ustedes, ¿no? Varían las temperaturas. Vamos con el óxido de aluminio, vean ustedes, se forma con aguas de hidratación, aquí están, ¿sí? Y para tenerlo como una forma estable, pesable, porque estas aguas molestan, son variabilísimas,
nunca voy a tener un buen peso para determinación de aluminio, por ejemplo. Miren ustedes lo que pasa con el aumento de la temperatura. Esto solo miden las termobalanzas, ¿sí? Son balanzas, pues, que nos van dando los pesos en tiempo real con el avance de la temperatura. Vean ustedes a qué temperatura obtengo ya un óxido estable, ¿verdad? Entonces, entre los tres hay diferencias. Eso ya depende de cada precipitado, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo, jóvenes, vean ustedes. Miren lo que sucede con el oxalato de calcio cuando se forma. Habíamos visto al inicio de la teoría de gravimetría que sale con aguas de hidratación. Aquí están, ¿sí? Y aún más, salen con aguas que se denominan aguas no unidas o aguas superficiales, ¿sí? Entonces, en este punto, jóvenes, es muy importante que ustedes conozcan que existen diferentes tipos de aguas en los precipitados. Vamos con la primera. Es el agua que se denomina no esencial. Anoten, jóvenes, ¿no? Preguntas de exámenes y respuestas rápidas. Agua no esencial, llamada también no unida, o agua no higroscópica. Cualquiera de esas aguas es la humedad que adquiere un material, ¿sí? Una vez que se ha enfriado, ¿sí? Y a veces lo pongo un poquito como de ejemplo, si nosotros nos secamos mucho y nos vamos a una temperatura más húmeda, vamos a absorber humedad inmediatamente, ¿no? Cualquier cuerpo que se calienta y luego se seca, pues empieza a obtener un porcentaje de humedad que depende, pues, de la humedad relativa del ambiente. Entonces, a ese agua que todo cuerpo coge se le denomina agua no esencial, agua no unida o agua higroscópica. Sí, ustedes ven algunos sólidos que son naturalmente higroscópicos, ¿no? El hidróxido de sodio lo deja a la temperatura ambiente inmediatamente, adquiere agua. ¿Sí? Luego también tenemos otro tipo de agua, ¿sí? Que se llama el agua ocluida. Dentro del agua ocluida nosotros encontramos, hay varias clasificaciones, pero voy a dar las más generales, ¿no? ¿Sí? Hay lo que se denomina el agua de cristalización o de hidratación. Y hay otro tipo de agua que se denomina de constitución. Les voy a compartir un ratito, perdón. Por aquí tengo un documento que yo les sé subir. Veamos aquí, ¿no? Tipos de aguas en los sólidos, ¿no? Sí, vámonos. Estas son las aguas esenciales que están acá, ¿no? Acá están las aguas no esenciales, que son aguas que no forman parte de la estructura. Entre estas están las aguas superficiales, ¿sí? Entonces hay unas higroscópicas inglesas, como yo les decía, se llama agua higroscópica, está aquí, ¿no? Esta es una agua ocluida que no es estequiométrica, ¿sí? Pero acá están las otras aguas, que son las aguas esenciales, en donde están las aguas de cristalización, ¿sí? Perdón, un ratito, se salta un poquito. El agua de cristalización y el agua de constitución. Esas se denominan aguas esenciales, ¿no? ¿Por qué? Porque al contrario de las no esenciales, que son inestables, removidas inclusive por el ambiente, si usted cambia de un porcentaje de humedad relativa en un ambiente a otro, le va a cambiar, ¿sí? En cambio, estas esenciales forman parte de la estructura de la molécula, de la estructura cristalina, y esto es importantísimo, existen en cantidades estequiométricas, de tal manera que cuando nosotros las removemos, las podemos calcular. ¿Sí? El agua de cristalización, jóvenes, ustedes lo conocen, ¿no? Esas moléculas, esos dihidratos, tetrahidratos, pentahidratos, monohidratos, ¿sí? Con las que nosotros hemos hecho cálculos a veces. Recuerden cuando hacíamos ¿cómo se llama? De los reactivos limitantes, etcétera, etcétera. Estas son aguas importantes, estequiométricas, que están, digamos, formando parte de la estructura, parte integral de la estructura cristalina, ¿sí? De la molécula, ¿sí? Entonces son esos hexahidratos, en este caso,
monohidrato, y así es que se obtiene pues el oxalato de calcio, haciendo alusión al último ejemplo desde un inicio. Cuando hablamos nosotros de aguas de constitución, ¿sí? Es otro tipo de aguas jóvenes para el que necesitamos aún mayor temperatura, ¿sí? Vale la pena indicar que todas estas aguas se van retirando, ¿sí?, de las moléculas con un aumento progresivo de la temperatura. Las aguas de constitución ya más difíciles, ¿sí? Miren el paso de un compuesto al que se le asocia un agua de constitución dentro del compuesto. Miren, está disfrazada dentro de la estructura de la molécula, ¿no? Si nosotros le subimos la temperatura, afloja aquí una molécula de agua y se forma otro compuesto. Si ven ustedes, ha salido el agua de constitución, ¿sí? Aquí tenemos un bisulfato de potasio, ¿sí? Cuando nosotros eliminamos aguas, también, ¿sí? Vean ustedes, se forma otro compuesto, digamos, hay una nueva distribución cristalina y sale el agua. Más difícil de sacarla, pero también es un tipo de agua identificado como agua de constitución. Y esta de acá también, pues el típico que nosotros conocemos, ¿no? Miren ustedes, cuando yo caliento un hidróxido, ¿verdad? Tenemos el chance de formar el óxido por calentamiento a altas temperaturas y sale agua. Este agua también es agua de constitución que contiene, ¿no?, un hidróxido férrico, etcétera, etcétera, donde ya van saliendo 2, 3 moléculas de agua, dependiendo de cuál hidróxido con hierro nosotros tengamos, también afloja sus aguas de constitución. ¿Ya? Entonces, eso es importante conocer en gravimetría. Muy bien. Voy a continuar entonces con el último ejemplo que tenía, que estábamos viendo en el documento, perdón. Me arreglo un poquito aquí, que a veces creo que hay cosas que no se ven acá. Estamos aquí, ¿no? Para todos. ¿Sí? Entonces, este último caso del oxalato de calcio monohidratado es interesante. Vean ustedes hasta llegar a una forma estable de peso. Por eso recuerden ustedes, por algún ejercicio que hacíamos en el capítulo 13, nos pedíamos que reportáramos el calcio como óxido de calcio. ¿Recuerdan ustedes? Porque es la forma más estable de hacer los cálculos gravimétricos para determinar, ¿sí? Y lo llevamos hasta esa forma cuando se hace por gravimetría, por favor. Les había dicho también que se lo puede hacer por volumetría. Entonces nos dan las opciones, ¿no? Miren ustedes cómo va cambiando. De monohidrato empieza a subir la temperatura, ya nos quedamos con el anhidro, ¿verdad? Ya sin hidratos, estamos observando todos, ¿no? Sigue subiendo la temperatura, vean ustedes cómo se pierde una masa cuantificable, se transforma en carbonato de calcio con sus subproductos, ¿sí? Aquí sale monóxido de carbono. Y sigo aumentando la temperatura y hay una bajada abrupta de masa. ¿Por qué? Porque siguen saliendo gases de este compuesto del carbonato y me quedo con el óxido de calcio, ¿sí? Finalmente, y con salida de dióxido de carbono, vean ustedes. Entonces, eso es gravimetría. Dependiendo del precipitado donde esté mi analito, con el que yo he decidido trabajar, pues tengo que saberlo manejar. Y miren ustedes lo que dice aquí, es interesante, ¿no? Por debajo de los 135 grados, vean ustedes, sale el agua no unida. Todo ese agua del que yo hablé, del agua superficial, que también se llama higroscópica, ¿ya? Y se queda pues entre 135 y la siguiente temperatura, ¿sí? Ya como el monohidrato, vean ustedes, ya ha salido el otro agua. ¿Sí? Este monohidrato es convertido luego a oxalato anhidro, dice, vean ustedes, a 225 grados. Entonces, entre 135 y 225 ha permanecido como monohidrato. De ahí en adelante dice que se transforma en anhidro desde 225 para seguir como anhidro hasta que se sigue la temperatura y la siguiente temperatura, ¿no? Que nos dan aquí 450 grados, ¿sí? En donde ya se descompone como oxalato y se pasa a ser carbonato de calcio, miren ustedes, ¿sí? Pasa como carbonato de calcio, sale también óxido de carbono
Y finalmente, con toda esta descomposición, digamos, una reacción de descomposición jóvenes, ¿sí? Llego finalmente a óxido de calcio, en donde ya tengo aquí ya un peso estable con el tiempo y con la temperatura. ¿Sí? Ahí ya tengo la forma pesable, con tranquilidad ya puedo proceder. Ya. Muy bien, jóvenes. El resto yo ya lo he explicado. Lo que siguen cálculos, ya vamos a ver en este momento, desde este momento, los cálculos, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Pues, jóvenes, vamos nosotros a manejar ciertos tips. Cómo nosotros podríamos llegar a determinar masas de un analito, ¿sí? Sin necesidad muchas veces ni siquiera de utilizar la estequiometría, ¿sí? Porque como ya había comentado, pues si bien en el análisis químico hay reacciones que son muy conocidas, muy simples para manejar aún estequiométricamente, porque les dije que eso era muy importante en las gravimetrías, pues hay en otras que es muy difícil, como ya vamos a ver en los ejemplos, ¿no? Yo les pido de favor se ubiquen en los ejercicios planteados de este capítulo 6 de gravimetría. Vámonos al final, ¿sí? Ya voy a mandar algunas lecturas por aquí, jóvenes. Están los métodos de volatilización. Sí, aquí en estos problemas. Vamos al 6.10, por favor. ¿Sí? ¿Qué dice este problema? Utilice fórmulas químicas para obtener un factor estequiométrico requerido para expresar los resultados de un análisis gravimétrico en términos de la sustancia de la izquierda, de la sustancia buscada. ¿Qué quiero yo determinar? ¿Sí? ¿Cómo quiero yo expresar a mi analito una vez que he hecho el análisis gravimétrico? ¿Sí? Pues sí, hay una forma estable como lo pesamos, ¿sí? Y hay otra manera como nos pueden pedir que reportemos los datos. Eso ya depende de cómo nos pide el cliente. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estos tips, jóvenes? Pasar directamente de la forma pesada, aquí tenemos algunas formas como se tienen precipitados jóvenes estables, ¿sí? A lo que me piden a mí reportar, por ejemplo, de este análisis en los cuales se obtuvieron X moles de carbonato de bario, me dice el cliente, véame cuánto dióxido de carbono podría yo sacar de ahí. Y yo tengo que expresarle un resultado en dióxido de carbono. ¿Estamos jóvenes? Eso es muy común, ¿sí? Pasar del gravimétrico de una forma pesada, estable, como ya he manejado, a mi precipitado, como ya lo tengo listo, y me piden que exprese los resultados en función de otro compuesto. ¿Cuáles son esos tips, jóvenes? Para pasar del pesado al buscado, ¿sí? Tenemos que nosotros manejarnos por la búsqueda del elemento común, ¿sí? Por ejemplo, si yo manejo mi precipitado, lo obtengo finalmente como carbonato de bario y me piden que lo exprese en masa de dióxido de carbono, ¿sí? Yo tengo que buscar aquí un elemento común, que es en este caso, ¿quién? El elemento común. El carbono y el oxígeno. El carbono, ¿verdad? Ahora, el oxígeno, muy bien, el oxígeno no participa dentro de esta regla, ¿sí? Porque es un gas que se podría estar añadiendo en el procedimiento, ¿sí? Entonces no nos garantiza, ¿sí? Que lo que se ha metido dentro de la forma pesada, pues, ¿sí? Me refleje lo que tenía realmente la unión de mi analito con un oxígeno. Este pudo haber sido dentro del proceso aumentado, ¿sí? De ahí el resto de elementos sí participan, incluido, por favor, el agua. También participa. Veamos en el primer ejemplo, jóvenes, ¿sí? Veamos el caso A, del asterisco A, ¿ya? ¿Cómo sería? ¿Cómo nosotros pasamos del uno al otro? Estamos aquí con nuestros ejercicios planteados y les voy a compartir algunos ejemplos para que entendamos
Profesora, disculpe, pero se le cortó el audio. Ya, abro todo y a veces se me cierra automáticamente. Ahí sí se me escucha todo. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ah, muy bien, sí, disculpen, estoy en otro lugar, no es mi lugar de trabajo habitual, pero estoy tratando. Muy bien. Aquí está en el ejercicio 6.10 el caso A, jóvenes, ¿no? Si yo tuve mi masa de carbonato de bario como mi forma pesada estable, ¿sí? Puedo pasar de este compuesto al otro, como dice en el literal A, ¿sí? Simplemente por relación de elemento común. Lo tengo en moles, ¿sí? Y aquí está el factor estequiométrico que me pide el ejercicio. Una mol de bario, de carbonato de bario, es correspondiente con una mol de dióxido de carbono porque tenemos aquí un elemento común que es el carbono. Y de esa manera yo puedo simplemente ya esto ponerlo en masas, o ya saben ustedes, para dar dentro de mi precipitado la capacidad de obtener de ahí tanto en dióxido de carbono. ¿Ya? Aquí está otro ejercicio. Tengo aquí planteado el C. ¿Qué dice el C? ¿Sí? Tenemos que pasar de la forma pesada, que es un tetrafenil borato de potasio. Me dicen expréselo en función de óxido de potasio. Así lo quiero yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Tengo en moles a mi tetrafenil, ¿sí? Borato de potasio, y le aplico el factor estequiométrico que me manda directamente al óxido de potasio, si así me lo piden que lo reporte. ¿Sí? ¿Cómo? A partir de un elemento común. ¿Cuál es el elemento común aquí? El potasio. El potasio, muy bien. De tal manera que yo digo que, como dentro de esta molécula hay 2 moles de potasio, ¿sí? Vean ustedes, digo que 2 moles de este tetrafenil, borato de sodio, son correspondientes con 1 mol de óxido de potasio porque se igualan en moles del elemento común. ¿Estamos jóvenes? ¿Sí? Muy bien, avancemos con otro. ¿Qué tenemos nosotros aquí? El literal E, que dice, mi forma pesada fue sulfato de cadmio. Exprésemelo como gas sulfídrico, como anhídrido sulfídrico. ¿Sí? Qué difícil que es obtener los pesos, pero en cambio, si nosotros relacionamos lo uno con lo otro, podemos tener la masa para expresarlo en función de ese gas. Y miren ustedes, aquí aplico yo, ¿sí? Si lo tengo en moles a este, pues mi factor estequiométrico común está aquí. ¿Sí? Con el elemento común. ¿Cuál es el elemento común en este caso? El azufre. El azufre. Yo puedo decir aquí con mucha confianza y tranquilidad que una mol de ese sulfato de cadmio, pues, está correlacionado o es congruente, ¿sí? Con una mol de gas sulfídrico. Y luego poniendo en masa, pues ya tengo transformado en el compuesto que a mí me piden cómo lo reporte. Ya, veamos si hay uno último por aquí. Ya, vamos con el I. ¿Qué dice el I? Ya, perdón, estoy moviendo aquí solamente un cuadrito. ¿Qué dice el I? Aquí lo tengo el I. ¿Sí? Pasar, pues, de ese compuesto. ¿Cómo se llama ese compuesto? Es un fluorosilicato de cobalto hexahidratado. Miren, jóvenes, me dice, exprese la cantidad de aguas. ¿Sí? Perdón, está en función, la pesada es como humedad, vean ustedes, ¿no? Y la buscada es el hexafluoruro, que está ahí el fluorosilicato de cobalto hexahidratado. Ese es el I. ¿Ya? Entonces, si yo lo que he logrado determinar, porque es muy difícil pesarlo al compuesto, solamente por la cantidad de agua generada, vean ustedes, lo pongo pues en aguas.
las moles o la cantidad de agua que yo haya logrado, ¿sí? Pesar o lo como sea, identificar, las pongo en moles, ¿sí? De tal manera que, ¿cómo sería aquí la relación, jóvenes? En el denominador, ¿qué sería? ¿Cuántas moles de agua son consecuentes con el compuesto que está acá arriba? Si me pidieran así, ¿no? Me dicen la forma buscada es ese fluorosilicato. ¿Cómo sería mi relación? Acá abajo, ¿qué tengo yo? ¿Ya? Aquí está, perdón, un ratito, la relación correcta. ¿Sí se alcanza a ver? Ya, ahí está, ¿no? ¿Cómo igualo yo para pasar a este compuesto que es muy difícil, jóvenes, de determinarlo? Solamente por la humedad puedo decir que 6 moles de agua son consecuentes o están correlacionadas directamente con 1 mol de ese compuesto. Y ya lo pasé, miren ustedes, a ese compuesto, por ahí puedo determinar silicios, cobaltos, todo lo que a mí me interesa. Pero ya tengo la masa del compuesto grande en donde está mi analito. ¿Sí? Entonces, ese es un tip, jóvenes, que yo tengo que aprender a identificar para simplificar los cálculos gravimétricos, ¿sí? Habrán en otros análisis en donde no puedo hacer esto porque no habrá elemento común. Entonces tendré yo que utilizar la estequiometría directa. ¿Ya? ¿Alguien, por favor, me puede mandar ya desarrollada las 2 primeras personas? Por favor, hagamos el literal G que está planteado. Sí, G de gato, ¿no? El literal G y me desarrollan el literal F. 2 minutos, jóvenes. El G de gato y el F de Fabricio. ¿Sí? En este momento me envían desarrollado, por favor. Sí, las 2 primeras personas tienen puntaje. Voy a esperar 2 minutos porque no es tan de maquinar tanto esto, ¿no? ¿Cómo yo procedería en el G de gato? Aquí me dicen que la forma pesada es cloruro de plata, ¿verdad? Y tengo que pasarla a ese compuesto, otro pues que es un diclorofenoxia, un ácido es, diclorofenoxiacético. ¿Ya? Entonces me mandan las dos primeras personas en las que entre, por favor, el G. Y el otro que les dije era el F, ¿no? De Fabricio. Ahí tengo como forma pesada, pues, un material que se denomina torta de uranio. Es un sólido amarillo hasta donde recuerdo. Y me piden, pues, que lo exprese en función de un óxido de uranio. Ese es un óxido especial de uranio, así como es la magnetita, ¿no? Con el hierro, ¿no? Que es otro óxido compuesto, digamos. Sucede lo mismo con este. Me dicen que lo expresen en la fórmula de un óxido de uranio 4 sería en este caso. Ya entró 1. ¿Ya? Y ya entró 2. ¿Ya? Entonces el resto de jóvenes, por favor, traten de desarrollar, ¿sí? De tal manera que yo pueda pasar congruentemente del un compuesto al otro. Esos son tips gravimétricos, ¿no? ¿Ya? Ya, muy bien, Yanira. Ya. Y en la otra, pues, estoy pasando acá por el uranio. Ya, veamos si eso está bien. Espero más resultados. Ya, aquí manda también Kevin. Ya, vamos a otro ejercicio para desarrollar. Por aquí. Bien, Yanira también. Ya, entonces creo que está entendido, jóvenes, ¿no? Ya,
Kevin, utilice números enteros, ¿no? ¿Sí? Pero está bien porque el tercio se va para arriba. Estamos pasando pues de ese valor al otro. Está bien, jóvenes, creo que hemos entendido esto, ¿no? Está bien, Kevin, está bien. Ya, muy bien, chicos. Hasta ahí. Correcto, por favor. Pueden desarrollar ustedes. Tienen ahí ejercicios en el libro con los resultados. Entonces pueden probar ahí, ¿no? Muy bien. Vamos desde ahorita ya a avanzar con algunos ya ejercicios de gravimetría. Vámonos ubicando en el ejercicio 6.12. ¿Sí? En el 6.12 vamos a hacer solamente el literal B, jóvenes. En el 6.12. ¿Qué nos piden aquí? ¿Qué masa de cromato de plata se puede obtener? A partir de 1.2, por favor, en escoges 1.2. El punto es, separa los enteros, ¿no? 1.2 gramos de cromato de potasio. Y no necesito la estequiometría, jóvenes. ¿Sí? La puedo usar. Pero si yo tengo por elemento común, ¿sí? No hay problema. Elemento común, compuesto común puede ser como el caso del agua también, ¿no? Que si va como compuesto entero también puede ser. Entonces, que vemos en el ejercicio 6.12, pues tenemos que llegar a cromato de plata a partir del cromato de potasio. ¿Sí? Veamos si está aquí. Aquí está, jóvenes. ¿Sí? ¿Qué masa de cromato de plata en función de ese compuesto tiene que darse el resultado? Se puede obtener a partir de 1.2 gramos, aquí está, de cromato de potasio. ¿Qué hago? No necesito ni siquiera la estequiometría, se las he puesto para que vean ustedes, jóvenes, que este es un caso de reacción de formación de precipitados, ¿no? ¿Sí? Solo para eso, pero no la necesito, el ejercicio tampoco lo da. ¿Qué hago entonces? Poner en moles a mi cromato de potasio y aquí está mi factor de conversión. Una mol del cromato de potasio es correspondiente con una mol de cromato de plata. ¿Quién es el elemento, si pregunto como elemento común aquí? El cromo. El cromo, muy bien, y pasé directamente sin necesidad de estequiometría, estar viendo cómo es la reacción y nada de eso, y paso pues las moles de cromato de plata, las paso por favor, ¿sí? O sea, las moles de cromato de potasio a plata y las de plata pues a gramos, para dar el resultado, ¿verdad? Estos son ejercicios sencillos con jóvenes, para ir entendiendo, ¿sí? Yo siempre trabajo así, ejercicio sencillo, medio y fuerte. Ese es mi modelo de enseñanza siempre, ¿no? Sencillo para entender, el medio para ir viendo ya qué cosas se van presentando y el fuerte que se nos pone a pensar. Eso hemos hecho en todo, ¿no? Vamos al siguiente, jóvenes. 6.14. Y del 6.14, jóvenes, que van a hacer el literal C solamente, para ir aprovechando tiempo. ¿Qué dice el literal, el ejercicio 14 con el literal C, ¿no? ¿Qué masa de cloruro de plata puede obtenerse a partir de 0.4 gramos de muestra, que contiene 41.3% de, y ahí tomamos el C, cloruro, estamos con el 3, cloruro férrico. Entonces tenemos que llevar directamente ese cloruro férrico a cloruro de plata. No necesito la estequiometría, lo puedo hacer también por elemento común. ¿Sí? Siempre la pongo por si acaso para que vean ustedes formaciones de precipitados, ¿no? Son típicas reacciones de precipitaciones, jóvenes. ¿Sí? Tratemos un poquito de trabajar, jóvenes, ¿no? Antes de desarrollar. Tratemos de desarrollar, por favor, ¿no?
Y luego podemos ver dónde es que estamos errados, ya si hubieron. Que estas cosas son sencillas, vamos avanzando progresivamente, ¿no? Muy bien, y el resto es simplemente ya de aplicar las masas molares de los compuestos jóvenes. ¿Sí? Veamos. 6.14, aquí tenemos el literal C. Vean ustedes, ¿no? La masa inicial que voy a transformar para ver cuánto voy a obtener de precipitado de cloruro de plata es esta, ¿no? Sí, pero esta es la masa, perdón, de la muestra, digamos, ¿no? Dice que tiene al 40%, así está en el ejercicio, perdón, un ratito, a ver cómo está planteado. Ajá, al 41.3%, perdón, 0.4 gramos. Entonces, es 0.4 gramos de la muestra que tiene esto en porcentaje. Si le multiplico pues por ese valor, me queda todo ya en masa pura de cloruro férrico. Así. Tengo 0.4 de muestra. Perdón, pensé que la muestra era la de acá. Sí, me dice que está al 0.4, que está al porcentaje de 41.3%. Por eso le multiplico por este valor. 0.413 y ya tengo en función de cloruro férrico puro. ¿Sí? Si quiero pasarme al otro compuesto, al precipitado que quiero formar, sacar de ahí, lo paso a moles primero con su masa molar. ¿Sí? Y aquí viene. Este es el factor estequiométrico de cambio. ¿Sí? Elemento común aquí, ¿quién será? El cloro. El cloro, muy bien. Yo puedo entonces con seguridad decir que una mol de cloruro férrico es correspondiente con 3 moles de cloruro de plata y el resto ya pues cambiarlo a masa y lo expreso en la cantidad de precipitado que voy a obtener. ¿Estamos jóvenes? Ahí ya estamos aplicando esos tips gravimétricos que son súper valiosos. ¿Sí? Aquí porque estamos al inicio siempre en reacciones muy sencillitas, es para la comprensión, yo siempre parto así, ¿no? Muy bien. Vamos con el 6.18, trabajemos unos 3 minutos. 6.18. Uh-huh. 6.18, ¿no? Sí, aquí lo vamos a ver también por principio ya gravimétrico. Ese es un típico análisis gravimétrico, jóvenes, ¿no? Para determinar ya sea iodatos o bario. Sí, entonces, ¿por dónde partimos por aquí, jóvenes, con este ejercicio que está ahí, el 6.18? ¿En qué tipo se transforma este ejercicio para poderlo resolver coherentemente? ¿Cómo tengo que considerarlo para poderlo resolver coherentemente? Hay una cantidad de masas de un compuesto que se está uniendo con la masa de otro compuesto totalmente diferente. ¿Sí? ¿Es una reacción de precipitación? Por supuesto. Ahí está, ¿no? Iodato de bario compuesto insoluble, considerado insoluble. Pero sucede que una porción X del uno se une con otra porción X del otro. El asunto es cuánto he formado yo de precipitado. Habría que ver cuál es el reactivo limitante, por si acaso. Exactamente, tenemos que considerarlo como reactivo de ley, como reactivo limitante, ¿no? Gracias. Estas cosas son las que tenemos que saber nosotros identificar jóvenes y ya su profesor les dio la herramienta.
El resto es práctica. Muy bien. Una vez pues que ya lo hayamos identificado de esa manera, pues obtenemos la masa formada que dice aquí y la masa que quedó sin reaccionar. Se convierte en un problema de los que ya habíamos visto antes. Sí, pero esto es un problema gravimétrico, ¿no? Es un problema gravimétrico. Entonces con eso basta. Ya ustedes ya saben cómo hacer las consideraciones del reactivo limitante, jóvenes. Ya no necesito ni preguntar ni a nada, ya no pierdo el tiempo en eso. Ese no es el objetivo ahorita. ¿Sí? Es ver cómo nosotros lo podemos interpretar. Entonces el asunto es irnos pues de la masa de cada uno de ellos por individual a un producto, ¿verdad? Para ver quién ha formado el menor producto y ese sería el rendimiento. Sí, eso sería en realidad la respuesta correcta, digamos, que pide literal la primera pregunta. Aquí están algunos, perdón, vamos a quitar, se aparecen por aquí. Aquí tenemos, es el 18, ¿no? Ahí está, jóvenes, ¿no? Vean ustedes, pruebo directamente. ¿Sí? Aquí lo he hecho directamente con masa, jóvenes, lo podríamos haber hecho con el factor estequiométrico, ¿no? Sí, pero podemos ver desde aquí que una mol, ¿sí? Es consecuente con una mol del otro, ¿sí o no? A través del bario, ¿sí o no, jóvenes? Sino que ya puse directamente ya la masa molar de cada uno. Eso es todo. Pero aquí podemos ver ese, ¿no? A partir de acá, del cloruro de bario de hidratado. Muy bien, y lo que hice fue poner en masa al 1, lo mismo en el otro, ¿no? De aquí podemos ver con el yodato de sodio, miren, jóvenes. Sí. 396, que es el peso de todo esto, ¿verdad? 2 moles del yodato de sodio son consecuentes con 1 mol del yodato de bario, sino que ya los he puesto en peso, en masa, ¿sí? Estamos jóvenes. Ahí está. ¿Sí? Aquí me valido del yodo. ¿Sí? Acá hay 2. Y acá abajo hay 1. Por eso 2 de la de abajo son consecuentes o correspondientes con 1 del yodato de bario. Los he pasado directamente a masa simplemente por tener más rápido quién era el resultado. ¿Estamos jóvenes? ¿Quién era el reactivo limitante o la producción real, ¿no? El rendimiento teórico real. ¿Sí? Vimos que se produce, este es el que genera menor yodato de bario y le llamo reactivo limitante. ¿Sí? ¿Cuánto sobra? Pues, sí, podría ver yo la necesidad. Pues aquí está el reactivo limitante, el yodato de sodio. ¿Sí? Y lo pongo en función de la necesidad de el otro reactivo que era el dihidratado, el cloruro de bario dihidratado. Sí, igual, ¿no? Pude haber hecho aquí, a ver, ¿qué pude haber hecho aquí? ¿Elemento común o no? A ver, aquí quiero un poco curiosear, ¿no? Estoy pasando de yodato de sodio, ¿sí? A cloruro de bario. ¿Tengo elemento común o no? No tengo elemento común aquí. ¿Sí? ¿Qué he hecho? Uso la estequiometría, ¿sí o no, jóvenes? En este caso uso la estequiometría. Los otros son tips en caso de que haya un elemento común, como ya lo dije. ¿Sí? Otra manera de resolverlo para pasar por elemento común, ¿cómo podría ser? ¿Quién me puede decir? A ver, aquí no lo pude hacer. De yodato de sodio al cloruro de bario dihidratado no hay elemento común. Use la estequiometría permitido en gravimetría. Está correcto. Pero si hubiese yo pedido elemento común para llegar a este mismo resultado, ¿cómo hubiese sido otra manera para hacerlo por elemento común? ¿Quién me puede decir? Medio punto
Ya se viene el parcial, ¿no? Claro que sí hay una manera para pasar por elemento común. Yo ahorita lo hice por estequiometría, ¿no? Viendo las masas reaccionantes. Porque no tenía elemento común, pero sí hay una manera. Sería calculando la cantidad que reacciona del otro elemento y allá se podría tener un elemento en común. La cantidad que reacciona del todo elemento. A ver, hábleme más clarito porque no sé quién es el otro elemento. O sea, el del otro compuesto, del otro compuesto, ya habría un elemento en común. La cantidad que reacciona del otro. ¿Quién es aquí el otro? ¿A quién le llama al otro? Que no me acuerdo muy bien de la pregunta. ¿Podría repetirlo, por favor? Quiero llegar a esta respuesta de la real necesidad de cloruro de bario, ¿sí? Por elemento común. Aquí no lo he hecho por elemento común. Aquí he visto cuánto se ocupa en total del iodato de sodio y he visto la necesidad en cloruro de bario. Y por las masas acá estequiométricas lo he puesto, ¿no? Tantas moles, tanta cantidad en masa reacciona por masa. Muy bien. No lo he hecho por elemento común. Pero si quisiera hacer, porque no hay, entre este y el otro no hay elemento común. Pero ¿cómo podría hacerlo por elemento común? Era mi pregunta. Para llegar a esta misma respuesta. Pasaría primero a ver con cuánto se produjo de cloruro de sodio. De yoduro de sodio. Cloruro. De cloruro de sodio, por acá de cloruro de sodio. Tendría que hacer un cálculo de cloruro de sodio y de ahí que tiene de elemento común con el de acá, podría ser muy bien otra respuesta más directa, digamos. Usando la masa obtenida del iodato de bario por medio del reactivo limitante. Muy bien, ¿sí? Aquí está, ¿verdad? ¿Sí? De ahí podría hacer ya una relación, ¿sí? Entre este, ¿sí? Y el cloruro de bario de acá porque tienen elemento común más directo, ¿no? Para saber cuánto salía. Muy bien, jóvenes, háganlo, inténtenlo, ¿ok? ¿Ya? Les dejo, jóvenes, ¿ya? Voy a seguir avanzando, pero por favor, no se queden con la duda, nunca avancen. Y ahí podríamos ver dónde hay problemas, qué pasaría, ¿no? Pero son otras maneras, muy bien, ahí podríamos utilizar elementos, ¿ya? Yo siempre digo, los ejercicios son para mover la cabeza, no para decir se hace así. Esta es una manera, por favor, ¿no? Ya, muy bien, chicos. Vamos a otro ejercicio. A ver, perdón, déjenme ver aquí. No creo que sea válido. Vamos con el 22, estimados jóvenes. ¿Qué dice el 22? Lean primero, ¿no? Lean y traten de desarrollar, chicos. Es como que estuviéramos en la clase. Después vemos dónde nos hemos equivocado, si fuera el caso, o cuán bien ya manejamos estas cosas. Vamos con el 22. Miren que gravimetría es mucho más sencillo que lo que nosotros ya vimos en cálculos, ¿no? Los otros son bastante serios, hay unos bien complejitos, ¿no? Pero son parte del análisis químico, jóvenes. Todo esto son análisis químicos. Si ustedes necesitan análisis de un anión, de los metales, todo eso, busquen los gravimétricos más baratos, más laboriosos, eso sí, exactos. Pero ya tienen un criterio, ¿no? ¿Sí? Buscarle un precipitado, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya, vamos con el 22. Nelson, esté probando su cámara siempre, ¿no? ¿Ok? Lo mismo le pido a Cristian también. Siempre estén probando su cámara, por favor, porque ya viene el examen, ¿no? Cosas serias y las cámaras faltan, chicos. Estoy avisando de antemano, siempre previstos en todos, chicos. Sí, a mí no me gusta la virtualidad, tengo que decirlo. Pero hay que hacerlo.
Tienen que estar muy previstos. Que si fallara esto, tengo esto preparado. Que si este celular se me suele apagar y fallar, pues por supuesto pido a mi hermano, a mi primo, a mi tío, a mi papá, a mi mamá. Que si mi señal de internet es mala aquí, me voy pues donde haya una buena señal, por favor, es solamente 2 horas o algo así. Ya, estamos con el 22, estimados jóvenes, ¿no? ¿Qué dice aquí? Una muestra de tantos gramos de un compuesto orgánico se quemó en una corriente de oxígeno, por supuesto, es orgánico, el CO2 producido, se recoge pues en solución de hidróxido de bario. ¿Qué tipo de reacción es eso? Dice el CO2 producido se recoge en una solución de hidróxido de bario. ¿Qué tipo de reacción es esa? ¿De qué, perdón? No escuché, el micrófono un poco chilla. Me parece que estaba bien la respuesta. ¿De qué se da, señor Ácaro? Para recoger el CO2 eliminado, ¿en qué lo recogemos aquí? En una base. Exactamente. ¿Qué tipo de reacción es? Ácido base. Perdón, se corta la primera parte. Una reacción de neutralización. Neutralización. Es ácido base, ¿verdad, jóvenes? Sí, eso se suele hacer. Y luego, pues, simplemente lo aplicamos como una neutralización, como un indicador o algo. Miren, jóvenes, qué sencillo. Ya, chicos, entonces aquí, elementos comunes, claro que hay. Simplemente lo que nos preguntan es el porcentaje, es parte de un análisis elemental, jóvenes, ¿no? Porcentaje de carbono en una muestra orgánica. Si alguien ya resolvió, por favor, solo una persona. La primera persona que envía y está bien, esa persona tiene sus puntos. No se olvidarán, jóvenes, de anotar sus puntitos por ahí, ¿no? O anotar, en tal fecha mandé mi aporte. Entonces yo voy viendo, acá tengo todo registrado, absolutamente todo. Entonces, si alguien ya terminó, pues, y cree que está bien, por favor, envíelo. No, si está mal, no pasó nada. Si está bien, tiene por ahí siempre 0.5 décimas. De 0.05 se van, jóvenes, acumulando muchos puntos, participaciones. Mario René, no lo observo. Estamos trabajando. ¿Podría usted mandar? No había visto la cámara, Miss. Pensé que estaba activada. Por favor, estése siempre atento, ¿no? A ver, trabaje, Mario René. Vamos a ver de usted. Espero una respuesta. Bien o mal, no importa. Utilice lo que su profesor le ha dado, las indicaciones. Y si alguien ya hizo, pues mande, por favor. Ya. Romina, no se le ve mucho su cara, tenga la bondad. Está solamente un techo de una casa.
Ahí está bien, ya, gracias. Liu también, señor Liu, no se le ve. Ya llegó por ahí. Hay estudiantes jóvenes súper participativos, ¿no? Muy participativos. Señor Liu, quisiera verle trabajar. Por favor, ¿puede usted también enviar el ejercicio hecho? Ok. Ya. Ya. Mario René, ¿ya trabajó? Ya. Si alguien más ya lo resolvió, por favor, envíelo. Las personas que he solicitado y no han confirmado nada, pues está grabado de todas maneras. Cris, ¿cómo vamos? Buenos días. Buenos días, Miss. ¿Cómo vamos? ¿Hemos podido resolver? O sea, estoy más o menos, no estoy como que he comprendido mucho del ejercicio, entonces Ya. estoy esperando para ver si es que lo podría Entonces explicar. vamos un poquito analizando, ¿no? Tiene la muestra de un compuesto orgánico, ¿sí? Tiene una masa total, ¿verdad? Esa es una muestra problema, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, nos dan un total de la muestra, porque eso es chévere porque nos piden porcentaje, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más nos dan de ahí? Solamente por un producto que se recoge, un gas que se recoge, ¿sí? En una solución se va a determinar, pues, la cantidad de dióxido de carbono, primero, que se recoge en una solución básica, una típica reacción de neutralización. Dice calcular el porcentaje de carbono si se formaron. Ahí viene lo importante, tantos gramos de carbonato de bario. Está chévere para pasar de lo uno a lo otro que nos piden por elemento. Sí, podríamos también saber lo otro desprendido ya después. Pero podemos pasar directamente de lo uno a lo otro. Porcentaje de carbono nos piden en la muestra. Si se formando tantos del carbonato de bario. ¿Ya? Muy bien. Entonces cada uno, pues, como lo pueda haber concebido, no hay una sola forma de resolver, jóvenes. Aquí está, ¿no? Perdón un ratito. Unas cositas que se meten. Ahí está, ¿no? Entonces, miren, jóvenes, aquí está la cantidad, aquí está mi análisis gravimétrico. Esto fue lo que yo pesé. Aquí está la forma pesable que nos dieron.
¿sí? Como carbono, chévere, primero paso a moles y aquí está mi factor gravimétrico común. Me voy directamente de aquí a saber cuánto hubo de carbono. ¿Estamos, Cris? ¿Sí? Ya teniendo carbono, pues el asunto es muy simple. Si me piden porcentaje, ¿sí? Todo esto aquí me daría, pues, haciendo el factor análisis dimensional, masa de carbono, masa de una parte, en masa total por 100, porcentaje, ¿ok? Esos ya son pasitos más que dichos. Ya, sigamos otro ejercicio. Veamos qué más. El 25, por favor. Si alguien ya lo tiene, por favor, lo envía hecho. Esta es otra típica gravimetría, jóvenes, ¿no? Para determinación de amoníaco a través de formación de platino. Es típico de las gravimetrías. Solo por el platino, el peso finalmente, lo fácil de pesar aquí es el platino producido. Y de ella nos vamos con cálculos solamente, hasta llevarlo a amoníaco. Entonces, bueno, para partir pues de la cantidad, así debe ser, ¿no? Los gramos de platino formados. Veamos si podemos trabajar por elemento común o por gravimetrías, como están ahí también las gravimetrías. Ahí en esa, por favor, en la ecuación, ¿sí? Ahí hay un 2 que está de más. ¿Sí ven en la última reacción? Hay dos reacciones, ¿verdad? En la segunda hay un error, eso es error del libro. Ahí hay un más 2, no cabe ahí. Eso borren, no es, ese más 2 que está ahí no tiene sentido, digamos. Es que estos libros son traducciones desde el inglés. A veces se dan mal traducciones. Ese 2 no tiene sentido ahí. Platino ya están, los cloros ya están transformados, los subproductos están transformados. La estequiometría está correcta para todos. 8 hidrógenos están ahí. 2 nitrógenos, entonces no es ningún error, es un tipeo nomás.
La estequiometría está bien. Ya. Si alguien ya lo hizo, por favor envíe. ¿Cómo vamos, Mateo? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Se va aclarando el panorama, sí o no? Bueno, Sí. ya, perfecto. Ya mandó una niña aquí y ya mandó otra chica también, ¿no? Ya, eso ya les reviso yo después, jóvenes. Esta semana me pongo a organizar todos los puntitos que por ahí están pendientes, ¿no? De participación. Ya, entonces, ¿cómo nos iría con este? Pues, digamos. Que no, 25 y 25. Aquí está, jóvenes, ¿no? Ya se ha ido por gravimetría, ¿no? Si alguien piensa que lo puede hacer por elemento común, tiene que salir, lo puede presentar, chévere, ¿no? Este se lo he hecho por gravimetría utilizando las reacciones que están ahí, ¿no? La masa obtenida, de aquí parte la gravimetría, joven. La gravimetría se la hace para determinar primerito la masa de platino obtenida. Es una forma estable, no se altera fácilmente. Le pasamos a moles y por las estequiometrías de la reacción. Una mol de platino pues es correspondiente con 2 moles de amoníaco. Ahí tenemos en la última reacción. ¿Estamos? Ya lo tenemos como amoníaco, pues el resto, jóvenes, es cambiarlo a masa. Hasta aquí vamos a tener masa de amoníaco en un total de muestra por 100 porcentaje de amoníaco. Entonces, quiero que se le entienda el sentido, jóvenes, ¿no? El criterio que se está utilizando. Muy simple, ¿no? Si no tuviese un factor de conversión, un elemento común, pues me voy a la gravimetría. Muy bien. Veamos otro ejercicio. El 28, por favor. Tres minutos para el 28, jóvenes. Quienes lo realizan, busquen el camino más corto, ¿no? Camino más corto. A veces hay ejercicios inmensos que se pueden hacer en 2 o 3 pasos con tips. 3 minutitos.
Recording stopped. Ya, señoritas, señores, a Caro. Águila, Andrea. Señorita Apolo. Arias. Bautista. Borges. Señor Chuya. Presente. Coronel. Presente, Miss. Gordillo. Ya, señorita Lobato, si está Macías. Presente, Miss. Ya. Maridueña. Presente. Márquez. Presente, Miss. Chan. Presente, Miss. Mero. Presente. Molina. Presente. Moreno. Mota. Presente, Miss. Parra. Pérez. Presente, Miss. Kimi, si está Kimi. Revelo también está. Rosero. Suárez. Presente, Miss. Terán también está. Le he visto. Señor Tocagón también está. Señorita Toral también. Señor Urruxaca. Presente, Miss. Ya, Velastegui. Roberto Vélez también está. Liuville. Zambrano Orlando. Presente. Y señorita Zambrano también estaba ahí. Guardar esto. Miss, a Carlos se le fue el internet. Me dijo que le diga. ¿Y por qué es que no me dicen a mí, no a ustedes? Me lo puede decir aquí por el eje nomás. Ya. Muy bien, señor Arias no anda por aquí, ¿no? Señor Bautista, señor Borges. Ya, déjenme guardar un ratito la lista, enviar asistencia. Ya, chévere. Ahora sí, sigamos nosotros acá, ¿ya? Ya, alguien, por favor, de las personas que ya terminaron. Aquí mandó ya alguien. Otra persona más, tal vez, que quiera mandar. Estamos con el 25, creo que era. 25 les dije. ¿28 es, no? 28.
A ver, alguien que envíe el 28. Envíeme Roberto Vélez. Buen día, Roberto. ¿Ya? Envíame ahorita como lo tenga hecho. No importa, bien, hombre. Tómele una fotito y mándeme al WhatsApp. Pero tiene que ser en este momento como lo tenga. Por favor, tome la foto como lo tenga. Ok, no se preocupe, gracias. Veamos, Mario René, como lo tenga, envíemelo.